empezó la filosofía del positivismo. Allá en el siglo XVIII, cuando Ramón Rosa, el primer reformador de la educación en Honduras, y se reformó la universidad también, porque estaba bajo la égida de la Secretaría de Educación, no era autónoma todavía, entonces se implementó ese modelo con la filosofía positivista y se empezó a desarrollar el modelo económico desarrollista, hasta el grado que todavía tenemos nosotros indicios de ese modelo de desarrollo. Un ejemplo clásico, el desarrollismo, lo que representa son las estructuras de infraestructura, pero no se presenta un verdadero desarrollo. Por ejemplo, si ustedes van a la Universidad Nacional Autónoma ahorita, van a ver que hay un edificio administrativo muy patentoso. Hay un edificio que se llama 1847, que lleva la fecha de la fundación de nuestra universidad, que también es bastante portentoso. Pero vamos a las aulas y vamos a ver los edificios de aulas que están inundadas. Se filtra el agua, no hay pupitres, no están las condiciones necesarias para desarrollar los laboratorios de ingeniería, los laboratorios de medicina y los laboratorios de las diferentes facultades que tiene la universidad. Y eso ha venido a presentarse con el modelo capitalista, porque el modelo capitalista siempre va remozándose según la historia en que se va viviendo, y los opresores nunca han dejado de irse remozando según sus intereses. Y pues vemos nosotros también que cuando surge la autonomía en la universidad en 1957, se abre otro enfoque filosófico, que fue el que planteó Jean Piaget, un educador muy prominente tampoco norteamericano, y la Universidad Nacional Autónoma toma como base en esa reforma la filosofía pragmática de Jean Piaget, y surgen pues otros nuevos modelos educativos, y se va dando el pragmatismo a tal grado que se mantuvo hasta hace poco, en el 2004, cuando surge la reforma integral de la educación. Nosotros los docentes de la universidad le llamamos la cuarta reforma, pero las autoridades la denominan reforma integral de la educación. Tuvieron precisamente esa idea fundamental de buscar la dominación de las grandes masas, de las grandes mayorías. Es decir, es abrir una oportunidad, una masificación de la educación, pero en consecuencia y a tono con ese proceso de dominación. En ese sentido, Paulo Freire nos hace una reflexión precisa. El sistema educativo como tal no es un sistema liberador. Y tal como hemos escuchado ahora en relación a algunos de los comentarios vertidos por los colegas Denis y el compañero Oscar, vemos precisamente que ese proceso educativo establecido y desarrollado en esas condiciones busca precisamente generar ese espacio de dominación del pensamiento. A eso es a lo que Paulo Freire precisamente denomina la opresión. Es decir, el oprimido es aquel que bajo esa forma de enseñanza y esa forma de educación aprende a siempre a obedecer, a no ser activo y participativo en ese proceso educativo, como tampoco lo va a hacer en la sociedad. Paulo Freire establece un término muy fundamental. Paulo Freire plantea en la pedagogía del oprimido precisamente que esa forma de educación es la educación bancaria. La educación bancaria es aquella en la que el educando simplemente recibe como una vasija, como un recipiente, toda la información que le es acumulada a través de los currículos, a través de los programas establecidos, y el profesor, en este caso el docente, se convierte precisamente en un participante de esa opresión, estableciendo esas formas
de depósito de información, más no estableciendo aquellos niveles de comunicación que permitan precisamente un proceso de reflexión entre quienes aprenden y quienes pretenden enseñar. Paulo Freire decía: nadie educa a nadie, todos nos educamos en comunidad. Y esto implica precisamente que el proceso educativo liberador es aquel en el cual nosotros vamos a reflexionar sobre los contextos y las realidades, en el que el docente aprende cuando enseña y el aprendiz enseña cuando aprende. Esto es fundamental porque implica precisamente ese proceso de liberación. Ahora, ¿cuándo hablamos y de qué hablamos cuando mencionamos la educación liberadora? Uno de los planteamientos esenciales de Paulo Freire es precisamente el desarrollo del nivel de la conciencia del individuo, ¿sí? Es decir, es ese sujeto, ¿sí? Ese sujeto que es capaz precisamente de reflexionar sobre su realidad para transformarla. Y ese es el elemento fundamental del planteamiento de la educación liberadora, es decir, una educación para la transformación. A eso le apostamos nosotros como movimiento de docentes independientes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Necesitamos una educación que nos enseñe a pensar, como decía Paulo Freire. Trae también un modelo de educación, ¿verdad? Y un modelo de educación en donde el individuo va a alcanzar un estadio superior de conocimientos, pero por sus propios medios, en donde el Estado no está obligado, y mucho menos el sector privado, a dotarlos de esos instrumentos y de esos saberes para tener acceso a las diferentes disciplinas. ¿Qué observamos? Porque tenemos que tocar temas tan sensibles, por ejemplo, en nuestra Facultad de Derecho, en el rediseño de los planes de estudio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, necesariamente tiene que estudiarse el golpe de Estado. Porque el golpe de Estado del 2009 no solo estamos viendo las repercusiones económicas, sociales, en la salud y en la educación, ahorita en el 2022 lo vamos a ver, quizá para más de 50 años. Tenemos unas arcas del Estado destruidas, un presupuesto nacional dependiendo mucho del endeudamiento, ¿verdad? Nuestro sector primario, hablemos de la agricultura, como un sector que debe de dinamizar la economía, ¿verdad? Y no la expulsión de grandes núcleos poblacionales desesperados por agenciar recursos a sus familias, ¿verdad? Es doloroso, se ha agudizado las repercusiones de un modelo neoliberal, pero también en el lado de la educación, la aprobación de la Ley Fundamental de Educación, en donde se abandona la especialidad y vemos maestros en el sector medio de la educación pública, ¿verdad? Maestros que estaban preparados en lengua, ¿verdad? En inglés, y nos tienen dando clases de educación física. O a la inversa, ¿verdad? Porque ha habido una expulsión casi masiva de especialistas en el área de las artes, del deporte, y además de ser un choque para el sector docente, también lo es para el sector estudiantil, en donde las destrezas y habilidades en las cuales fue formado el educador no están siendo utilizadas adecuadamente. Entonces, esa discusión sobre el modelo educativo, no solo de la universidad, sino que de todo el sistema nacional, debe de abordarse casi de manera inmediata. Y nosotros ahí hacemos un llamado a la Secretaría de Educación, a los colegios magisteriales, que ese diálogo fraterno lo concretemos muy pronto,
¿verdad? Nuestra